Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Alvarado, médico del Servicio de Dermatología del Hospital Eduardo Rebagliati Márquez y vengo a presentarles el siguiente tema, que es el de pruebas diagnósticas y fármacos en dermatología. En cuanto a las pruebas diagnósticas, conviene repasar algunas que utilizamos con frecuencia en el servicio. Podríamos empezar con una muy simple, que es la diascopía, que consiste en hacer uso de una lámina portaobjeto o una lámina de vidrio sobre las lesiones, de tal manera que podamos diferenciar lesiones eritematosas para ver si son, por ejemplo, purpúricas o lesiones vasculares activas. Las primeras pues no van a blanquear con la vitropresión, más sí las segundas. El raspado metódico, que ya se explicó en anteriores clases, que es para las lesiones eritemato-descamativas y lo que busca es realizar el diagnóstico de patologías como la psoriasis. La punción que nos permitiría de repente realizar la distinción entre si una lesión es sólida o una lesión es una ampolla con contenido líquido. Pruebas de sensibilidad, estas se usan, por ejemplo, en lesiones tipo máculas hipocrómicas, en donde sospechamos de lepra y en donde la sensibilidad pues la vamos a encontrar disminuida. Otros estudios que se realizan en dermatología van a ser el estudio micológico, es decir, el frotis directo, para distinguir las levaduras o los dermatofitos mediante el raspado de las uñas, de las escamas de las uñas o de las escamas de tiñas que se presentan en la piel, las cuales van a ser observadas luego de la aplicación de KOH en el microscopio, para identificar si hay o no presencia de hongos en dichas escamas. El test o el citodiagnóstico de SAM se utiliza sobre todo para evaluar la presencia o el efecto citopático que producen los herpes virus, sean los herpes simple o el herpes varicela zoster, que lo que se hace es estudiar pues el líquido de la ampolla o bien en la base de la úlcera que dejan estas ampollas, y se observa al microscopio con tinción de Yensa y podemos ver pues si hay la presencia de células gigantes multinucleadas, que nos estaría hablando del efecto citopático de estos herpes virus. La biopsia cutánea, que es probablemente el método más utilizado en dermatología, porque nos permite una evaluación directa de la epidermis mediante el microscopio, de tal manera que se puede hacer estudios histopatológicos con hematoxilina y eosina o también estudios de inmunofluorescencia directa para detectar la presencia de anticuerpos que pueden verse en patologías como los pénfilos. Otros exámenes de laboratorio, los de rutina, los que podemos realizar tanto dermatólogos como médicos generales. Otros estudios como la ecografía. En nuestro país no se emplea tanto, pero ya es algo que se está empleando en el mundo, que es la ecografía cutánea para ver las lesiones. La dermatoscopía, que es como una lupa con más aumento que utilizamos en dermatología y que permite visualizar las lesiones, sobre todo las melanocíticas, que justamente para eso fue que se creó este método diagnóstico tan útil. El examen con la luz o con la lámpara de Woods para identificar algunas patologías, tipo el vitiligo, tipo el eritrasma, o el estudio de parches cutáneos mediante la utilización de test epicutáneos, en los cuales se administran sustancias o geles sobre la piel y se evalúa la respuesta de la piel ante estas sustancias, y lo que intenta ver es el diagnóstico en patologías como la dermatitis de contacto, y nos habla de una respuesta o una hipersensibilidad retardada. En cuanto a la terapéutica dermatológica, son dos componentes de los fármacos tópicos que utilizamos en dermatología. Y es que el vehículo o el medio que va a transportar el ingrediente activo, que es el que va a ejercer la acción terapéutica en la piel del paciente. En líneas generales, cuando tenemos lesiones secas,
lo que tenemos que hacer uso es de vehículos que tengan abundante grasa y poco contenido de agua, que son las pomadas o los ungüentos. Y es que esta grasa lo que va a hacer es atraer el agua de tal manera que hidrate la piel que está seca. Para lesiones intermedias entre secas y agudas, podemos utilizar cremas en donde predomina el agua sobre aceite. Y en aquellas lesiones que son agudas, que son muy exudativas, lo que tenemos que utilizar es productos que tengan gran proporción de agua y poca grasa. Llámese fomentos o lociones. Lociones sobre todo se prefieren para las zonas cabelludas. Los corticoides tópicos son probablemente los fármacos que se utilizan más ampliamente en dermatología y van desde los menos potentes hasta los más potentes. Y en cuanto a los principios del tratamiento, se debe tener en cuenta que los menos potentes se deben usar en zonas de piel delgada, sea la cara o sea los pliegues, y aquellos que son más potentes pueden utilizar después en otras zonas, sobre todo las más gruesas, sean las palmas, sean las plantas o sean lesiones liquenificadas, que recordaremos pues son lesiones muy engrosadas. Hay múltiples clasificaciones de estos corticoides tópicos. Una de las que más se usa es la clasificación por números, clase 1, clase 2, clase 3 o 4, o clase 4, que se corresponden muy bien con la potencia. La de potencia baja, la de potencia media, la potente o la muy potente. Conviene saber sobre todo que dentro de los menos potentes la hidrocortisona es el que más se utiliza y dentro de los más potentes está pues el clobetasol como fármaco tópico más utilizado. Y entre estos dos extremos encontramos en el caso de la clase 2 al saponato de metilprednisolona o también el prednicarbato, que son dos fármacos que se utilizan en patologías como la dermatitis atópica de los niños, que va muy bien en sus tratamientos. Y en la clase 3, pues la betametasona es uno de los que se utiliza. Ahora, antes de hablar de las indicaciones de estos corticoides tópicos según potencia, conviene recordar pues que si bien son los fármacos tópicos más utilizados, como todo fármaco van a tener efectos secundarios. Y si son de uso tópico, los efectos secundarios tópicos van a ser los más frecuentes. En este caso, tener en cuenta o estar alerta frente a la presencia de atrofia o de estrías en la zona donde se ha aplicado el corticoide con mucha o con tiempos prolongados. Otros efectos secundarios que pueden verse son, por ejemplo, la presencia de púrpuras, la presencia de telangiectasias o inclusive la presencia de acné inducido. Y dentro de los efectos sistémicos, pues son los que se señalan aquí, que se producen en menor cantidad al ser corticoides tópicos. En cuanto a las indicaciones, conviene saber que en aquellos pacientes con patologías como la dermatitis seborreica o la dermatitis atópica, pero que recién está iniciando o que está en una severidad no tan fuerte, podemos utilizar estos corticoides suaves, los de débil a moderada potencia. En cambio, si avanzamos un escalón, aquellos de potencia moderada a alta ya pueden hacerse uso en patologías como la dermatitis nodular, como la dermatitis atópica de los adultos, o inclusive en formas de psoriasis que son leves. Pero clásicamente, aquellos que son de potencia alta, como el clobetasol que les mencioné, se van a utilizar muy frecuentemente en psoriasis que están muy exacerbadas, que están muy extensas, de repente muy infiltradas. Aquí sí se utilizarían esos corticoides de alta potencia. Otra indicación sería el líquen simple crónico, el lupus eritematoso discoide o incluso el líquen plano hipertrófico. Otro de los fármacos que utilizamos en dermatología con gran frecuencia son los retinoides, bien sean tópicos o bien sean orales. Y estos van a ser derivados de la vitamina A, que por todos sus mecanismos, de alguna manera u otra, nos van a ayudar en el tratamiento de diversas patologías. En primer lugar, el acitretin que usamos en la psoriasis
¿Qué es lo que más nos va a permitir? Pues nos va a ayudar en la diferenciación epidérmica, nos va a ayudar a mejorar esta diferenciación epidérmica alterada en los pacientes con psoriasis. Además de tener un efecto antiinflamatorio al inhibir la función de los neutrófilos, es también el efecto que se aprovecha en la patologías como la psoriasis. Por otro lado, la isotretinoína, que es el fármaco que utilizamos con frecuencia en el acné, este se va a utilizar por su efecto antiinflamatorio y por el efecto que tiene sobre las glándulas sebáceas, de tal manera que bloquea su secreción. Por otro lado, también tenemos un efecto antitumor de un retinoide llamado dexaroteno, que se utiliza para linfomas de células T, tipo las micosis fungoides en estadios que están avanzando. Pero estos retinoides, al igual que los corticoides tópicos, no van a estar exentos de efectos secundarios. El más frecuente, el que más aqueja a los pacientes cuando hacen uso de estos fármacos, probablemente sea la sequedad que le produce el fármaco. Para ello conviene siempre que se les recete los retinoides tipo isotretinoína en el acné, conviene siempre indicarles algún tipo de humectación especial, sobre todo en los labios, que es donde más aquejan la resequedad. En cuanto a monitoreos, conviene siempre hacer monitoreos de enzimas hepáticas, monitoreo renal y sobre todo el monitoreo de lípidos, porque este fármaco lo que va a producir es una hipercolesterolemia y una hipertrigliceridemia, por lo que conviene estar atentos. Ahora, son fármacos teratogénicos. Es el efecto más grave que pueden tener y por tal motivo no deben ser usados en embarazadas y tampoco deben ser no se debe permitir que una persona que está haciendo uso de estos fármacos done sangre, porque esta sangre puede llegar a una embarazada y puede producir el mismo efecto teratogénico. Por ese motivo, se debe prohibir la donación de sangre de estos pacientes. Y ojo, hay que tener cuidado con la fotosensibilidad. ¿Por qué? Porque los retinoides, al mejorar esta diferenciación epidérmica, de alguna manera van a provocar un adelgazamiento de la piel, que si combinamos con el uso de tetraciclinas orales en el paciente, que de por sí ya tienen un mecanismo de fotosensibilidad, va a provocar que esta fotosensibilidad se exacerbe por el uso concomitante de ambos fármacos, por lo cual no debemos utilizarlos, además de que puede producir pseudotumor cerebri cuando combinamos estos dos fármacos. Muchas gracias.